En este estudio lo que hemos investigado es si hay una relación entre los ciberataques y eventos estratégicos, económicos y militares. Hemos utilizado fundamentalmente dos fuentes de información. Por un lado, la base de datos GDELT, que monitoriza a nivel mundial los medios de comunicación y que nos permitía entender cómo son las relaciones entre los distintos países. Y por otro lado, indicadores económicos, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, para tratar de saber cuál es la relación o los datos indicadores de cada uno de los países que estábamos estudiando. Los ciberataques que estudiamos son unos denominados amenazas persistentes avanzadas, que por la complejidad que estos suponen, indica que son los estados los que están detrás de este tipo de ciberataques. Evidentemente la atribución en el mundo ciber no es tan fácil, pero la comunidad tiene un consenso de que efectivamente son amenazas tan avanzadas que solo pueden estar patrocinadas por un actor tan grande como un Estado. Lo hemos realizado el Departamento de Informática junto con el de Derecho Internacional y Matemáticas, porque no seríamos capaces solo identificando de ciberataques llegar a este modelo, sino que también necesitamos a gente que haya identificado o ayudado a crear el modelo, que es un modelo matemático, y por otro lado a gente que nos haya proporcionado esos factores relacionados con el derecho internacional. Nos permite entender mejor un fenómeno que actualmente está en desarrollo, como son las ciberamenazas avanzadas, y a partir de ese conocimiento tratar incluso llegar a predecir la aparición de estos ciberataques avanzados.